En el apacible suburbio, Laura y Martín compartían una vida que, a simple vista, parecía idílica. Compartían risas, sueños y compromisos, construyendo una relación que muchos envidiarían. Sin embargo, detrás de las puertas de su hogar se gestaba una tormenta de la que Martín aún no era consciente. Una noche, Martín regresó temprano del trabajo, esperando encontrar a Laura en casa preparando la cena, pero lo que encontró fue un silencio incómodo. Al abrir la puerta, los susurros apresurados y los rostros nerviosos de Laura y Andrés, su mejor amigo, pintaron un cuadro de traición en su mente. El corazón de Martín latía con fuerza mientras absorbía la cruda realidad. Laura lo había engañado con quien consideraba su confidente más cercano. La confianza, que antes era la columna vertebral de su relación, se desmoronó en un instante, dejando a Martín en un abismo de incredulidad y dolor. Las explicaciones se deslizaron entre lágrimas y ruegos de perdón. Laura, con la mirada baja, intentó justificar su elección, pero la cicatriz de la traición ya se había marcado en el corazón de Martín. La decisión de perdonar no vino fácil, pero en ese momento, eligió creer que podrían superar ese obstáculo, dando paso a una trama de reconciliación y segundas oportunidades. Sin embargo, lo que Martín no sabía era que la sombra de la traición se cernía sobre su relación, tejiendo una telaraña de mentiras que aún no se revelaban por completo. El perdón, aunque otorgado, no pudo evitar la fragilidad que comenzaba a asomarse en los cimientos de su historia de amor. Martín, al descubrir la traición que había minado su relación, decidió enfrentar el huracán de emociones que lo envolvía. Una noche, convocó a Laura y Andrés, los protagonistas de su dolor, para abordar el engaño que los había unido de manera tan dolorosa. El ambiente estaba cargado de tensiones palpables, como si el aire mismo sintiera el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Los ojos de Martín reflejaban la devastación interna cuando se encontró cara a cara con quienes creía que le eran más cercanos. Las lágrimas de Laura, mezcladas con las disculpas temblorosas de Andrés, intentaban crear una narrativa de remordimiento. Sin embargo, Martín estaba decidido a desentrañar la verdad sin edulcorantes. La habitación se llenó con las palabras hirientes de la confrontación. Martín expresó su dolor sin restricciones, enfrentando cada mentira, cada momento que había sido manchado por la traición. El perdón, en ese momento, parecía un horizonte lejano y borroso, pero Martín optó por la difícil senda de la indulgencia. Las disculpas, como un bálsamo efímero, calmaron momentáneamente la tormenta emocional. Las lágrimas, testigos silenciosos de la dolorosa conversación, dejaron un rastro en los rostros de los tres protagonistas. Martín, contra todo pronóstico, decidió darle una oportunidad al perdón, convencido de que quizás la redención podría tejérsela en el tejido roto de su relación. Sin embargo, aunque las palabras de perdón se pronunciaron en esa sala iluminada por la luz tenue de la lámpara, las cicatrices de la traición persistían en el corazón de Martín. Cada disculpa era una gota de alivio, pero no borraba la mancha que ahora marcaba su amor. La confianza, una vez sólida como una roca, ahora era un cristal frágil en sus manos. La decisión de perdonar no eliminó la realidad de la traición, más bien se convirtió en una elección consciente de avanzar con el lastre del pasado. Martín, aún con el perdón en sus labios, cargaba consigo un bagaje emocional que moldearía el curso incierto de su relación. A pesar del coraje de Martín al perdonar, la relación con Laura se convirtió en una travesía por un terreno frágil y traicionero. Intentaron reconstruir lo que una vez tuvieron, pero las sombras del pasado se alzaban como espectros ineludibles. Cada paso hacia la recuperación se veía empañado por la inseguridad que se había apoderado del corazón de Martín. La casa que alguna vez resonó con risas y promesas se volvió un campo de batalla emocional. Martín luchaba con la persistente sombra de la duda, preguntándose si cada sonrisa, cada palabra amable, era genuina o simplemente una ilusión de la normalidad perdida. La confianza, esa joya preciosa que Laura había arrojado al suelo, era ahora un delicado cristal que ambos intentaban manejar con extremo cuidado. Laura, por su parte, se esforzaba por reconstruir la confianza perdida, consciente de que sus acciones habían dejado cicatrices imborrables en el alma de Martín. Sin embargo, cada intento de Laura era una gota en un océano de desconfianza. Martín, aunque intentaba darle una oportunidad a la redención, se encontraba atrapado en un torbellino emocional
balanceándose entre el amor que aún sentía y el miedo persistente de ser herido nuevamente. La relación se volvía un equilibrio precario entre los esfuerzos de Laura por demostrar su cambio y la fragilidad de la confianza que Martín intentaba reconstruir. Las noches se volvían testigos silenciosos de diálogos tensos, donde las palabras flotaban como delicadas mariposas, temerosas de la más mínima ráfaga de viento que pudiera desvanecerlas. Cada gesto, cada compromiso, se volvía un acto de malabarismo emocional, mientras ambos intentaban recorrer el frágil puente de la reconciliación. La herida de la traición, aunque cubierta por el vendaje del perdón, estaba lejos de cicatrizar por completo. La relación de Martín y Laura se asemejaba a un jarrón roto, pegado con paciencia, pero siempre amenazando con desmoronarse ante la menor presión. En este delicado baile entre el amor que aún persistía y la sombra de la desconfianza, Martín y Laura se enfrentaban a la encrucijada de decidir si la fragilidad de su relación podría resistir las pruebas del tiempo o si, finalmente, la confianza rota sería el elemento que los separaría irremediablemente. 2 años después, cuando la estabilidad parecía haberse instalado nuevamente en la vida de Martín y Laura, un oscuro capítulo se abrió. Martín, creyendo en la posibilidad de una reconstrucción, descubrió que la traición había retornado, esta vez de una manera más insidiosa. Laura, no contenta con las lecciones del pasado, estaba nuevamente inmersa en una relación clandestina, pero esta vez no con un amigo, sino con un colega de trabajo. El descubrimiento golpeó a Martín como un tsunami de emociones, arrasando con las frágiles estructuras que habían intentado reconstruir. La traición, lejos de ser un recuerdo doloroso, resurgió con una fuerza renovada, como un fantasma que regresa para atormentar el presente. El dolor que Martín había enterrado profundamente, ahora se manifestaba con una intensidad abrumadora. La confrontación fue inevitable. Martín, con el corazón roto y la decepción pintada en sus ojos, enfrentó a Laura por segunda vez. Las explicaciones se volvieron eco vacío en sus oídos, y las disculpas, meras sombras de una confianza que yacía destrozada en el suelo. La encrucijada se extendía ante Martín, la desilusión se apoderaba de él, y la pregunta de si algún día podría confiar en alguien de nuevo resonaba como un trágico eco en su alma. En este doloroso retorno a la traición, Martín se encontró dividido entre la incredulidad y la realidad que se desplegaba ante él. El ciclo de la confianza fracturada, que parecía haber sido superado, ahora mostraba su rostro más cruel. La estabilidad que habían intentado construir se desmoronaba, dejando a Martín en un abismo de desesperación y a Laura con las cenizas de las promesas rotas. La historia de Martín y Laura, marcada por la traición y el perdón, enfrentaba su momento más oscuro. La resiliencia que una vez intentaron forjar se tambaleaba, y el futuro de su relación pendía de un hilo. El regreso del dolor no solo quebrantó la confianza de Martín, sino que dejó cicatrices aún más profundas en el tejido de su corazón herido. Ante la dolorosa repetición del engaño, Martín se encontró en un cruce de caminos que exigía una decisión definitiva. Aunque el perdón flotaba en el aire, esta vez, la relación ya no podía soportar el peso de la traición constante. Martín, con el corazón hecho trizas y la esperanza desvanecida, tomó la firme decisión de seguir un nuevo camino, el camino de la separación. El enfrentamiento final fue como un acto teatral donde las palabras de despedida resonaron en la habitación cargadas de dolor y desilusión. Martín, cansado de lidiar con las sombras del engaño, eligió liberarse del lazo que solo le traía sufrimiento. A pesar de que el perdón había sido su elección en el pasado, esta vez la realidad era innegable. La relación había llegado a su fin. La sanación se erigió como la nueva meta de Martín. Aunque consciente de que el proceso sería arduo, estaba decidido a recobrar su paz interior. La separación no solo representaba la ruptura de una conexión amorosa, sino también la búsqueda de la restauración personal. Martín comprendió que para sanar, debía apartarse del veneno de la traición que había contaminado su relación. El camino hacia la sanación se presentaba como un viaje interno, una travesía para redescubrirse y reconstruirse después del naufragio emocional. A medida que cerraba una puerta, Martín
Martín abría una ventana hacia un futuro incierto, pero libre de las sombras del engaño. La decisión final marcaba el comienzo de un proceso de curación, donde cada paso alejaba a Martín de la tormenta emocional que había vivido. Con la determinación de quien busca la luz después de la oscuridad, Martín se embarcó en la travesía de la autoaceptación y la reconstrucción. La historia de Martín y Laura, marcada por la traición y el perdón, llegaba a su conclusión, pero el relato de la sanación apenas comenzaba. Esperamos que la historia les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.